Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Hoy, con la ausencia de nuestro compañero Álvaro Alfonso por enfermedad, a quien le mandamos nuestros saludos y pronta recuperación, estamos aquí con Horacio Mario Lampariello y Javier Caraballo en la asistencia técnica. Ya saben quién es el que les habla, Héctor Amodio Pérez. Así que ponemos en marcha el cernidor número 223, correspondiente al día 1 de septiembre del año 2025. Hoy vamos a retomar la revisión de la historia reciente. En el cernidor 221 dijimos que era necesario crear antes del día 1 de marzo de 1971 una situación tal que de triunfar Ferreira Aldunate lo hiciera en una situación política que no le permitiera maniobrar con la distensión y, si llegaba al caso de negociar, debería hacerlo con un MLN realmente fuerte. Como primera medida, el Comité Ejecutivo designó nuevo Comando General, que quedó integrado con Alicia Rey como responsable de la columna 15, Héctor Amodio Pérez como responsable de la columna 10 y Candán Grajales por la columna 70, que orgánicamente no respondía directamente al Comité Ejecutivo, o sea, no formaba parte del aparato del MLN, pero respondía a las directivas del Comité Ejecutivo. Desde el Ejecutivo se hizo cargo Donato Marrero Avero, que llevó la siguiente directiva: comenzar a procesar acciones que replantearan el problema de la lucha armada. Hay que tener en cuenta que durante el periodo electoral el MLN había prometido una tregua. En lo posible, se iban a realizar acciones espectaculares que se procesarían en lo posible sin muertes. La situación de las dos columnas militares actuantes en ese momento, la 10 y la 15, no eran a esa altura demasiado buenas. No se podía estar satisfechos con su capacidad. Porque durante el periodo inmediato a Almería se había conseguido en los militantes un gran tesón y un gran empuje, pero esas dos cualidades positivas en sí mismas y que fueron fundamentales para sacar adelante al MLN en el periodo comprendido entre agosto del 70 y enero de 1971, al no canalizarse correctamente, se convirtieron en la causa de muchos errores. Porque lo accidental, lo que sirvió en un momento excepcional, se convirtió en norma. Por imperio de las circunstancias, algo tan fundamental como las normas de funcionamiento clandestino se fueron perdiendo, resintiéndose al máximo la compartimentación, que había sido un arma fundamental. Se optó por las soluciones fáciles, cualquiera fuera el problema a encarar, sin ver las consecuencias que esas situaciones fáciles, entre comillas, podían acarrear. Era muy poco el tiempo que quedaba por delante para poner en marcha ese plan de acciones para corregir los déficits.
Con este panorama en Montevideo, lógico era suponer que en el interior la situación sería aún más deficitaria. Pese a ello, el Ejecutivo aprobó un plan de acciones que sugirió Sendik. El 22 de diciembre, el interior tomaría la localidad de Quebracho y se lanzaría luego una proclama que más adelante se propagaría en el interior, tomando las radios de Minas y Durazno, y en Montevideo por Sarandí y Universal. La proclama se emitió el 1 de enero de 1972 y se conoció como la Proclama de Paysandú. Fue redactada por el mismo Sendik y se difundió sin el conocimiento del Comité Ejecutivo, que se vio enfrentado a un nuevo hecho consumado sin su intervención. Dice la proclama: Proclama de Paysandú, 1 de enero de 1972, declaración de guerra. En la noche del 30 de diciembre, la columna Leandro Gómez del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros ocupa simultáneamente el aeropuerto militar de Paysandú, desarmando su guardia e incautando 3 fusiles ametralladoras M2, municiones y 3 radios transistores. El radio Faro del Litoral, situado a 3 kilómetros del aeropuerto, expropiando 2 radiotransmisores, una cantera de calcita ubicada en las cercanías de Queguay, incautándose 40 kilogramos de explosivos gelatinizados Delfo 80, detonantes y pólvora. Luego de desarmar a la guardia policial, a la que se le incautó un radiotransmisor de batería, el destacamento policial del poblado Constancia, a 10 kilómetros de Paysandú, en las cercanías de las Cuchillas de Quebracho. Hace 100 años dieron combate por estos lugares otros alzados. Hace 100 años flamearon por estas tierras las mismas indómitas rebeldías del hombre oriental. Entonces fueron Timoteo Aparicio y el legendario teniente de Rivera, Anacleto Medina, los que unían sus criollas huestes de lanceros y enfrentaban las tropas regulares de los mandatarios que nos querían entregar al Imperio de Brasil. Han pasado 100 años, continúa la proclama. Poco ha cambiado el país para los pobres en los rancheríos y en los cantegriles. El frío atraviesa las paredes y el guriserío tiene que dormir abrazado a los perros para abrigarse. Hay niños que mueren por diarrea en los basurales o en las plantaciones. Y los que repechan la miseria de los primeros años crecen raquíticos, sin conocer la leche, el dulce y la fruta. Así alcanzan la juventud con los dientes podridos y la salud quebrada, mal comidos y sin atención médica. Los que llegan al hospital no encuentran cama ni remedios y muchas veces falta el algodón y la gasa. El trabajo que se consigue casi siempre mal pagado. Para peor, cuando el trabajador se revela reclamando algo más, la respuesta es el palo, la tortura, la cárcel, la balacera.
Para los ricos el país tampoco ha cambiado mucho. Son los dueños de las estancias, del ganado, de las fábricas, de los bancos. Tienen casas confortables, médicos de cabecera, chalés de descanso en los balnearios. Para ellos nunca hay escasez de carne. Sus hijos crecen sanos, limpios, tienen buenos maestros, buenos doctores, y en sus sanatorios particulares nunca falta una cama ni el remedio justo. Son los dueños del país. Y están en el gobierno ocupando ministerios, administrando lo suyo, para que todo siga igual. Los ricos, ricos, los pobres, pobres. Aunque no siempre es así. Pacheco llegó a presidente siendo un modesto periodista de segunda clase y al poco de estar le construye a su esposa de entonces un apartamento de 10 millones de pesos. Hoy 10 millones de pesos nos mueve a risa, pero en ese entonces era mucho dinero. Esta gente fue la que amañó las elecciones para que ganara el caballo del comisario. Estos son los que apadrinaron al abrasileirado Bordaberry. Estos son los que hicieron aparecer en las urnas más votos que votantes. Y nadie puede asegurar que en esta elección no hayan votado hasta los muertos. Para ello se hizo el refrán de Martín Fierro. La ley es como el cuchillo, no ofende al que lo maneja. Cuando un rico roba, especula, estafa, la ley no lo toca. Si el escándalo es grande, hace un viaje a Europa y aquí no pasó nada. Pero cuando un hambriento del Cantegril roba para comer, ahí sí. Y si ese matrero de la ciudad se le volvió muy bravo, entonces lo asesinan, como asesinaron al Chueco Maciel. Un estanciero puede contrabandear tropas a gusto para los frigoríficos brasileros. Deja la población sin carne, el país sin divisas. Ese estanciero puede ser ministro en cualquier momento o presidente. Pero un hombre del pueblo que carnea una oveja en bichadero para darle de comer a sus hijos muertos de hambre, lo entierran 3 años en un calabozo. Esta verdad no tiene vuelta. Su ley no los ofende. Y cuando el pueblo se rebela ante tanta injusticia, viene la represión. La Guardia Metropolitana, los departamentos de policía, la JUP, el escuadrón. Ahora también han sacado a la calle al ejército. En su nueva actividad, el ejército tortura, como en el 9º de caballería, donde apagaron cigarrillos en el pecho de un estudiante de 17 años, caminándole por encima, pisándole los testículos, y mostrando su bajeza, en el mismo regimiento manosearon asquerosamente a una compañera detenida. Al pueblo oriental lo han humillado. Lo humillaron con el hambre y la desocupación, con la estafa electoral, con la cárcel y el encierro, con la tortura y la muerte. Pero el pueblo oriental, ofendido y humillado, responde como respondieron los que antaño se alzaron en cuchillas contra la injusticia. Vivimos días como aquellos que describiera Aparicio Saravia en su carta desde Caraguatá. Este es el momento de la acción
que suprime toda controversia y encamina a los hombres a la pelea y al sacrificio. Es por esta razón que hoy ponemos fin a la tregua que unilateralmente iniciamos antes de los comicios. Ha quedado clara nuestra disposición, una vez más, de agotar todas las instancias para llevar la paz al país. Quedó claro también que este campo se reemprende porque el gobierno no da ni quiere otra salida. Queda pues exclusivamente sobre sus hombros la responsabilidad de haber desencadenado esta guerra civil. Y en esta guerra van a temblar, porque el pobrerío no tiene otra cosa que perder en esta batalla que un hambre muy vieja. Y ustedes, los ricos de siempre, van a dormir inquietos. Porque les vamos a entrar en sus mansiones y en sus despensas y en sus cajas fuertes. Ustedes han castigado al pueblo en las dos mejillas. No hay otra que poner. Ahora los humildes alzan su brazo armado. Y cuidado que son muchos, que somos muchos, que somos todos y queremos patria. ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? Libertad o muerte, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, columna Leandro Gómez. Como puede verse, más allá de la diferencia en el uso del lenguaje, la situación económica sociopolítica que Sendik reseñó en 1972 no ha variado sustancialmente desde mi punto de vista, a pesar de los 50 años transcurridos desde entonces. ¿Qué hizo el Frente Amplio y especialmente el MPP, con Mujica a la cabeza, para cambiar ese panorama? Mi respuesta es nada. Tampoco quiero dejar de considerar la apelación a las viejas consignas de tipo nacionalista. No es casual la mención a Leandro Gómez y la ausencia de toda mención a consignas dogmáticas. Tampoco puedo dejar de lado las palabras de Aníbal de Lucía, responsable del grupo que realizó la llamada toma del aeropuerto, que dijo: el aeropuerto lo tomé yo. Había un milico solo, porque el otro se había ido a ver el partido entre Salto y Paysandú. El bebé me mandó una carta de felicitación, de risa. Termina de Lucía su comentario. Dentro del mismo plan, en Montevideo, se tomarían 3 seccionales policiales y el collar tomaría Soca. Todo esto acompañado por movilizaciones promovidas por la Columna 70 a través del 26 de marzo. También se iban a incluir secuestros dentro de la línea de justicia revolucionaria, como el de Juan Carlos Peirano Facio y el del comisario Macchi. El plan era de una gran envergadura y aunque debía cumplirse entre fines de diciembre y mediados de febrero, las dificultades eran enormes y a simple vista, tanto Rey como yo dijimos que no era posible. Entonces se nos contestó que bueno, que se haría lo que se pudiera. Yo, como responsable de la columna 15, dije que no, que bajo mi responsabilidad no. Se me había adjudicado la responsabilidad del ataque a la comisaría de la seccional 12, cita entonces en la calle Burgues. Yo mostré mi desacuerdo y la discusión acabó
con mi renuncia al Comando General de Montevideo. En esos momentos fue que dije, bajo mi responsabilidad. Hace años que soy consciente que fue uno de mis más grandes errores, porque en ese momento tenía apoyo suficiente como para pedir una convención, una discusión interna que nos permitiera rectificar el rumbo. Creí equivocadamente que mi renuncia llevaría a los miembros de la dirección que coincidían conmigo a renunciar también, lo que habría motivado una crisis como la de octubre de 1968, que se resolvió en una reunión general, lo que se llamó el Simposio de Octubre. Hoy sé que eso no ocurrió para impedir que quienes eran seguidores de Fernández de Huidobro y Sendic se hicieran con la dirección. Lo único que se consiguió fue retrasar ese momento 3 meses. Porque Sendic y Fernández de Huidobro coparon la dirección la noche del 16 de marzo, cuando el trabajo de divisionista que ellos encabezaron consiguió el apoyo de Engler y Candán, que estaban entre los que estaban en libertad, los apoyos de Zabalza, Mujica y Martínez Platero entre los presos, tal como los tres han reconocido en varias publicaciones, fundamentalmente en La piel del otro de Hugo Fontana y en Los audios del ocaso de Esteban Perroni. Tal como era previsible, los secuestros no pudieron procesarse. La seccional 27 fue la única que se intentó atacar en Montevideo y un error del responsable del grupo la hizo fracasar. Soca, llevada adelante por un grupo del Collar en el que intervino el mismo Fernández Huidobro, acabó con un saldo político absolutamente negativo. En el correr de enero y febrero se vio que las acciones llevadas adelante en el interior, tan pregonadas en la proclama de Paysandú, provocaron detenciones de militantes y la pérdida de locales, y que los grupos se desbarataban a las pocas horas de concretar, exitosamente o no, un operativo cualquiera. La causa eran dos: la endeblez de la infraestructura y la poca formación y experiencia de esos militantes. No se quiso ver que Montevideo, la selva de cemento, como la llamaba el mismo Sendic, había costado años de trabajo y cientos de millones de pesos el montaje de la infraestructura. Y para la formación de los militantes no alcanzaba con mandar gente con experiencia desde Montevideo, si después su trabajo caía en el vacío. Esto se daba en gran medida porque todos los responsables del grupo, pero fundamentalmente los integrantes de los comandos y coordinadores del interior, estaban convencidos a priori de que había que irse al monte. Perdón. En el Ejecutivo estaban convencidos de lo contrario, pero se permitió el accionar en el segundo frente tal como estaba planteado, y Montevideo se convirtió así en abastecedor de todo lo que el segundo frente exigiera, tanto en hombres como en armas, en municiones, en materiales, que fueron pasando todos a manos de las Fuerzas Armadas. El gran argumento de Sendic era que en las ciudades se producían el 95% de las caídas en el interior. Esto era cierto. Pero lo que Sendic no quiso ver fue que la mayoría de esas detenciones se produjeron por gruesos errores de seguridad que no los toleraba en ese momento ni el mismo Montevideo. Continuaremos en el próximo programa.
La verdad que la proclama esa de Paysandú es para encuadrarla. Sí. Ahora, vivían en otro planeta. No, en ese momento no. Pero no le quedó ninguno para pegarle. Pegaban a todo lo que se movía. Es que Pueden tener algunas verdades, pero muchísimos. tenía mucho. Pero tenía muchísimos errores Sí, sí, conceptuales por supuesto, y juzgaron a todos por igual. por supuesto. A la bolsa. Si el Sí, tipo sí. era empresario, era culpable. Si el tipo generaba empleo, era culpable. Porque Siempre. era explotador, porque era Sí, un lo que sistema de pasa- esclavismo. Lo que pasa es que no se hizo esa diferenciación. Mm. En realidad la proclama iba, cuando habla de los ricos, habla de los grandes estancieros, habla de los dueños de los bancos, de los medios de los diarios, la prensa. No se está refiriendo al pequeño empresario, que en ese momento yo creo que ni siquiera existía el, el- la denominación de las pymes, de pequeño A ver, empresario. la denominación por ahí no existían, pero las empresas chicas existían. Sí, sí, sí. Desde el zapatero Sí. a la tiendita, a la Sí, sí. farmacia chica. Sí. Se hizo Farmacias otra- eran todas independientes, no se como ahora hizo- que son Se hizo- cadenas de se hizo- farmacia. Se hizo tabla rasa, sí. Exactamente, porque lo único que hicieron una bolsa de papa, una Sí, bolsa sí. de gato, Sí, sí. ofendiendo a todo el que pasaba cerca. Además, se agrandó las palabras de Aníbal de Lucía son sintomáticas, ¿no? Había un milico solo, el aeropuerto lo tomé yo, éramos muchos, como dice Sendí, y no duramos ni 3 meses. Exacto. ¿Por qué? Porque estábamos deshechos. Y fueron esas grandezas, Que lo el llevaron descuido, los que nos llevaron al desastre. Acá tenemos varios mensajes, vamos a ir leyendo algunos. Buenas noches desde Melo, los saludo y deseo pronta recuperación para el gran periodista Alfonso Neri, de Melo. El 494, que nos ha mandado varios mensajes y le estamos debiendo alguna respuesta que están en proceso, les adelanto, dice, 1. Influencia teología de la liberación en golpe de Velasco Alvarado. Yo te la mandé. Es así y yo creo que no sé a dónde la subí, pero la debo tener en algún lado. ¿Qué es oligarquía para Modio hoy? ¿Qué es la oligarquía? Yo sé que usted me la contestó. Y después acá, con respecto a la proclama de Paysandú, dice Fred, se hace una fiesta con esa proclama de Sendí, cosa que coincido acá con el 494. Sí, yo, la verdad, ruboriza un poco. ¿Ruboriza? Yo me aguanté para no ladrar en determinado momento. No, Está bien, ustedes me dicen eran otras épocas, pero yo no sé si esas épocas eran peores o mejores que las actuales. había un sector que yo creo que sigue siendo exactamente igual porque se sigue, según tengo entendido, UTAA abandonó toda relación con el Frente Amplio porque las condiciones de trabajo son más o menos las mismas que había en aquellos años. Sabemos que se sigue explotando a trabajadores en el campo, independientemente de su nacionalidad. El otro día comentábamos la situación de estos trabajadores chinos que estaban trabajando en Salto. No, entre Salto y Tacuarembó. Bueno. Salto y Durazno realmente, termina uniendo con Durazno. Yo creo que para una empresa terciarizada de UTE. Yo creo que las condiciones incluso eran diferentes, eran distintas. Hoy se oculta mucha pobreza y mucha... Ahora todo el mundo habla de la pobreza infantil. Yo sí siento hablar de la pobreza infantil desde que era niño. Claro. Porque no es la pobreza infantil, es la pobreza de los padres que no pueden alimentar a sus hijos. Exactamente, pero yo recuerdo que tejíamos cuadraditos de lana en la escuela, con unos telarcitos que nos habíamos hecho, para los niños del campo, para hacerle frazadas. Ahora resulta que la Intendencia de San José tiene una campaña. En vez de los cuadraditos, son cuadrados de 20 por 20. Nosotros los hacíamos de 10 por 10. Están pidiendo lo mismo. Entonces, quiere decir que hay un tipo de situaciones sociales que se mantienen. Sí. No serán tan graves, pero el país es otro también. Yo creo que hay un gran problema. Hoy yo lo charlaba con un amigo, ¿no? Entonces te dice, no, dice,
los tiempos ahora están mucho más difíciles que los anteriores, dice, con la delincuencia. Y yo le dije, Ese es mira, otro tema. ese es otro. Entonces le dije, mira, yo te voy a Es explicar otro una tema. cosa. Delincuentes hay hoy y había antes. Antes estaban los punguistas, Sí. pero no había arrebatadores, por ejemplo. No era Sí. tradición en el Uruguay que hubiera tipos que arrebataran a una anciana. Pero sí había Para punguistas. empezar, no todo el mundo tenía moto. Para empezar, no todo el mundo tenía para correr e irse. Está bien. Pero el gran problema fue la droga. Sí. Porque la droga lo que hizo generar con la adicción nuevos delincuentes que no son ni delincuentes. Exactamente. Yo conocía gente que iba al bar, al boliche, cuando iba mi padre, mis tíos, que eran punguistas. Y los habían entrenado los chilenos que venían al Uruguay y se juntaban en un boliche muy famoso que todavía existe, en General Flores, casi el hipódromo. Yendo hacia el hipódromo, mano derecha, una esquina. Y en ese boliche se juntaba. Y una vez robaron a mi abuela cuando salía de la caja de jubilaciones, porque en esa época cobraban todos en la caja de jubilaciones, en el local más cercano. Y ella vivía en Boulevard y Carabelas, ahí en pleno reducto. Y le dice a mi viejo Pochi, porque el sobrenombre de mi abuela le decía a mi padre Pochi, ¿no? Entonces decía, Pochi, me robaron cuando me perdí la jubilación, me la robaron en el ómnibus. Y mi viejo, que conocía el ambiente, se fue hasta el boliche ese, allá en General Flores, allá arriba. Preguntó en el boliche si habían robado a una señora así, y uno en el fondo le dijo, ay, tomá, ni la revisé la cartera. Se la devolvieron, sin haberla abierto. Tipo tenían más códigos que ahora, porque no, la droga que había en aquel momento era el cigarrillo, el alcohol, pero no había otra cosa. Ahora, yo no conocía a nadie que robara para tomarse una caña. No, es verdad, sí. Y no robaban en el barrio. En el barrio no robaba nunca. Yo nací en el Cerrito de la Victoria, Granaderos 3989, esquina Santana, frente a la cancha del Ciclón, que ahora hay un liceo. Yo dormía en la habitación de adelante, mis padres en la del fondo, y con la ventana abierta, porque en verano nos moríamos de calor, no había aire acondicionado, no había nada. Escuchame, abrí la ventana y aguantá, y no había reja. No pasaba nada, 2 por 3 y sentía un disparo, pero era por otros líos, porque lo había querido robar jugando a las cartas en el boliche de la esquina, que se llamaba el bar Mala Suerte, mirá qué nombre que tenía. De eso no existe nada, pero el tema es la droga. Entonces yo digo, antes y ahora igual, hay una diferencia. La droga. La droga. Que genera pichis, por decirlo de alguna forma, que ni pichis son No, un desastre. los destruye mentalmente. Sí, pero viste que siempre Eso es dijeron, así. no, con la pasta base se mueren en 5 años. Yo lo veo que siguen caminando, no es que les desee la muerte, pero digo, se ve que le erraron el cálculo. Sí, pero lo que camina Molesta. Yo qué sé. es una generación perdida. Yo creo que ya con eso se pierden 2, porque después tienen hijos y los hijos salen complicados por la educación. Porque lo que falla es la educación. Antes lo que decía la maestra y los padres era sagrado, principalmente la madre. Ahora a una maestra llama a los padres por algo y le pegan a la maestra. Y como contraparte te dejan sin escuela las maestras. Que no es la forma, creo yo, de denunciar una realidad de ese tipo. Supuesto. Porque dejás a los gurises sin clase. Hay otra forma para denunciarlo y está bien que se hagan las denuncias. Que se muestre que la sociedad está podrida, sí. Pero no castigues a los gurises. Jorge dice, parece mentira, pero todo lo que leyó Amodio no dista mucho de lo que pasa ahora, ¿no? Abrazos a ambos. Acá Noemí de Lezica nos agradece porque estamos al aire, que dice que le gusta el programa. Y yo tengo varios temas para hoy, hay de todos los colores. Yo qué sé. Mire esta capaz que usted entiende algo, yo esto entiendo poco. Reclamo vigente, dice Caras y Caretas. Crisol y el gobierno exploran salidas para compatibilizar pensiones reparatorias y jubilaciones. La quieren cobrar junta. Crisol reclama que la pensión especial reparatoria pueda cobrarse junto a la jubilación. Tras acudir al Instituto de Derechos Humanos a nivel de América, el colectivo negocia con el gobierno un cambio legal urgente por razones de justicia y tiempo. La historia reciente en Uruguay todavía carga con heridas abiertas, la dictadura cívico-militar 73-1985. Me gusta Caras y Caretas que ponga 73-85, ¿no? Porque no es lo mismo que te ponen en la ley esa. 1968. Claro, está bien. Dejó un profundo... Eso. Me gustó. Tomen nota. Que lo dijo Caras y Caretas, no lo dice Tomen nota. un diario de derecha. Por Y decirlo la así, Fiscalía especializada también debería tomar nota. Ahora hablamos de eso, sí. Bueno.
dejó una profunda marca en la vida política e institucional del país y en miles de personas que fueron víctimas directas de persecución, tortura, cárcel y exilio. Para muchas de ellas, la ley 18.033, aprobada en el 2006, supuso un paso fundamental en el camino de la reparación. La norma estableció una pensión especial reparatoria, la famosa PER, que la cobran todos, no importa que no necesariamente hayan trabajado, es exclusivamente para compensarlos porque fueran detenidos algún tiempo en periodo de la dictadura. Lo cual con eso tengo mis reclamos, porque muchos de ellos se fueron del país, no cayeron ni presos, pero la cobran igual. O sea que de tortura no, se dieron a la fuga antes de tiempo. Bien por ello, ¿no? Tampoco hay que ser bobo, quedarse acá para que lo torturen. Como reconocimiento simbólico y material a quienes sufrieron la represión del terrorismo de Estado. Simbólico no, porque se lo dan en plata. Eso de simbolismo no tiene. Lo que pretende es que si trabajó, claro, se pueda jubilar y cobrar las dos. Porque actualmente la ley no lo toma. Te dice, elija la que usted quiera. Eligen la mejor. Lógico. Todos agarran la PER. Les hablé, claro. Porque los que se jubilan, de repente no sumaron los años. ¿Está bien? Pero acá se olvidan de que cuando se retornó a la democracia, a todos los perseguidos por la dictadura se les reconocían los años cuando dejaron de trabajar. O sea que esos se pudieron jubilar. ¿Está bien? Maestros, funcionarios públicos de la administración central, y fueron restituidos en el cargo si querían y según la edad que tenían. Porque si no decían, no, mire, me amparó directamente la jubilación. Esos también tenían derecho a cobrar la PER. Entonces, cuando le sale la PER, le dicen, no, usted tiene que elegir o la jubilación que tiene o la PER. Claro. Ahora ellos lo que están pidiendo es, no, dame las dos. No decían que el BPS está fundido. Yo no quiero ser muy crítico con esos temas, pero la verdad me duele. Acá le pregunta el 494 si ustedes, cuando estaba en la época Tupamaro activo, por decirlo de alguna forma, dice, disculpe el atrevimiento a Modio, ¿ustedes consumían alguna sustancia ilegal? No. Que yo sepa, no. Bueno, respuesta concreta. Yo la conocía ya, pero después tengo otra cosa que... Además, en esa época no existía, vamos, no conocíamos. Ilegal no, o sea, fumábamos algunos como... Y tomarían alcohol. Como, sí. Y sí, cuando se podía, vino o caña, un whisky, un vermú, una amarga, Sí, un fernet, lo normal de la época. un fernet, cosas así, pero no. Yo creo que lo del Pernod y la coca y todo eso lo conocíamos por algún tango, por alguna referencia teatral o literaria, pero no, yo no recuerdo que se consumiera así a nivel popular, seguro que no. Y el que podía pagar vivía mejor, bebía mejor whisky, fumaba mejor tabaco, tenía una mejor vida, pero yo creo que el narcotráfico no había entrado todavía. Ni cerca está. Era una sociedad más sana. Sí, es cierto, mucho más sana. Yo conocía la época justamente de mi padre, y eran eso, iban al boliche, Sí, jugaban en tomar, timbas clandestinas, no le quepa la menor pronto duda. te tomabas 3 o 4 copas de más Sí. y llegabas a tu casa un poco empinado, pero la droga, no, como la conocemos ahora, no existía. No existía. Bueno, para darle otra noticia al Ministerio de Trabajo, la firma Verizon, que es una firma norteamericana, cerró sus operaciones de atención al cliente en Uruguay y 265 personas perdieron su empleo. Las más de 265 trabajadores formaban parte de la empresa Alorica, porque tenía una terciarizada, compañía que brinda servicios terciarizados de atención al cliente, más precisamente clientes extranjeros. Porque ahí yo conozco varios que trabajan en ese rubro, algunos familiares directos, algunos sobrinos, y hablan muy bien el inglés, ¿no? Entonces le abrió las puertas para trabajar en call center. En este caso, esta empresa Verizon estaba en lo que era Aguada Park, que está al costado de la torre de Antel, de las comunicaciones, la otra cuadra siguiente. Un edificio muy lindo.
es una zona franca, en donde los únicos impuestos que se pagan ahí son los aportes de BPS y la generación de empleo muy bien pagos. Que para ellos son veintenes, pero lo pagan muy bien. Pero ahora resulta que el tema es que esta empresa, al mismo tiempo que se va de acá y les comunicó que se iban, el ministerio quiere hacer una reunión para ver si se puede argumentar una reestructura global y le dijeron, no hay reestructura, nos estamos yendo, ya abrimos Chile y nos vamos para el otro lado de la cordillera. Allá lo pagan más barato y ya fue autorizada por el presidente chileno el ingreso de esa empresa para la zona franca. O sea, que como verán, en vez de sumar empleo los estamos perdiendo. Entonces, después vienen y te dicen, no, porque el capital esto, el capital aquello. Y yo la otra vez estaba escuchando un video de Mujica, ya hace unos años, en donde le explicaba a un periodista español, mostrándole fotos, en donde él estaba fotos sentado al lado de Soros, o en la misma mesa, estaba con Soros, y dice, bueno, pero ese es un capitalista. Sí, dijo el tipo. Y dijo una verdad, Mujica. Ese hombre tiene la facilidad de generar empresas y generar empleos. Yo no soy yo quisiera ser socialista, pero no bobo, dijo el tipo. El Estado es muy malo generando empleo, ¿no? O sea que yo lo que necesito es tratar de obtener mejores réditos para los empleados, pero que los tipos sigan generando empleo. O sea, no hay que generar un choque de, yo qué sé, de clases sociales, porque es empresario o porque no lo es. Es lo que a veces no entienden los sindicatos. Y si quieren podemos hablar del sindicato de la pesca, ¿no? El sindicato de la pesca, se le pararon de punta los empresarios de la pesca y le dijeron que no tomaban más empleados de la bolsa que generaba el sindicato. Y ahí me puse a investigar cómo era ese tema. Hace más de 20 años que el sindicato de la pesca tiene una bolsa de trabajo en donde los trabajadores relacionados a ese rubro se anotaban. Y el sindicato les asignaba en qué barco iban a ir a trabajar. A cambio de eso estaban obligados a firmar, ceder un 3% de lo que ganaban al sindicato. Ahora, ¿cuál era el tema? Si vos no eras socio del sindicato y pagabas el 3%, no te tocaba barco, no te dejaban subir. Por lo tanto, era una extorsión, lisa y llana. Se generó el problema del conflicto que le pedían tener más tripulantes en el barco cuando en el convenio colectivo vigente no estaba estipulado eso, y como resultante se trancó la zafra. Creo que de zafra quedan 15 días y quedan ahora. Pudieron salir los barcos la semana pasada, lo cual lo pusieron en un brete al ministro de Trabajo, a Castillo. ¿Por qué lo ponen en un brete? Porque los tipos dijeron, vamos a tomar gente no afiliada al sindicato. Y si quieren ser afiliados al sindicato, si anotan en la bolsa que ahora administramos nosotros, les sacó la administración, o sea, le habían dado un caramelo muy rico al sindicato para tener una paz sindical. Cuando el sindicato le rompió la paz sindical hasta firmada en un convenio frente al Ministerio de Trabajo, le dijeron, se te terminó el caramelo. No hay más chupetín, pavo. Resultado, los dejó empantanados y ahora muy preocupados. Quisieron levantar el conflicto enseguida, a ver si reculaban. Y la patronal de la pesca es dura como el sindicato. No son nenes de pecho tampoco, ¿no? Entre ellos hay grupos españoles muy, muy importantes que han denunciado que le habían secuestrado los barcos y yo pensaba que eso era ridículo. No, no era tan ridículo. Es normal en el puerto que pase eso. Entonces, en las salidas pasadas, que ahora ya regresaron los barcos cargados y van a volver a salir esta semana, se encontraron con que el sindicato, en la actitud desesperada, le pedía por lo menos subirme 2 tripulantes por barco. Y las patronales se los accedieron, le subían 2 tripulantes por barco. Ahora, ¿cuál fue el problema? Los 2 que les subían les iban a armar carroña adentro. Se peleaban con los que habían entrado por la bolsa, que era de la empresa, que había generado la empresa, que se habían anotado 8.500 personas, de las cuales eran 600 que tenían la libreta de embarque. Las otras iban a hacer un aprendizaje para poder obtenerla. Entonces, resultado, llegaron los barcos acá a destino. Hay una filmación que ha circulado en la prensa. Yo no me acuerdo si se la pasé a Javier. Una de la pesca, que se ve un barco, que se están peleando arriba del barco. Si no está, no importa. Yo la sigo explicando. Entonces se están agarrando y una cámara que los enfoca. Cuando llegan acá, explicaron la situación que le había sido. Pues, señor, la empresa dijo, ahora no llamamos a ninguno, no le hacemos la gauchada de subirle 2 del sindicato. Porque si van arriba al barco a generarme problema,
vamos a trabajar en paz. Y le pasaron la lista a la prefectura, que es la policía en el puerto, de quiénes son los habilitados a entrar para ir a los barcos de ellos. Por lo tanto, ahora no pueden entrar ni al puerto aquellos que no estén registrados. Lo cual está dejando al sindicato bastante quietito porque se encontraron con la realidad, se habían pasado de la raya. Y yo creo que los sindicatos son buenos siempre y cuando no se transforme en un arma extorsiva en exceso, porque vos no podés matar la gallina a los huevos de oro. Ahí pueden llegar a ganar en la zafra, que les está quedando poca, y ya llevan 2 zafras perdidas, porque lo explicaban eso claramente, hasta 10.000 pesos por día. Y en baja temporada, 7.000. Los empresarios esto, les duele perder plata, pero son tipos de espalda grande, o sea que se pudieron dar el lujo en 2 años, no consecutivos, perderla. En el 2023 creo que le había pasado algo similar y perdieron toda la zafra. Bueno, en esta no aguantaron más y se les picó el partido. Entonces ahí pude entender cuando dicen, no, porque te obligan a afiliarte. Claro, ¿cómo no te van a obligar? Si ellos tenían la bolsa de trabajo. Te condicionaban a que vos subieras a un barco si firmabas el papelito que eras afiliado y le dabas el 3% de todo lo que ganabas cuando subías al barco. No es poca cosa. ¿Tiene algún temita usted que quiera tocar? Sí, yo... los restos de Ricardo Altamirano Alza, Que apareció ayer. No, los identificaron ayer. uruguayo desaparecido en Argentina durante la dictadura, fueron identificados gracias a una investigación adelantada por el equipo argentino de antropología forense, que se basó en partidas de defunción, denuncias, pericias e informes policiales. Así lo anunció la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en un comunicado en el que detalló que la tumba del cementerio de Santa Mónica, en la provincia de Buenos Aires, en la que se encontraba el cuerpo de Ricardo Altamirano Alza, había sido exhumada en noviembre del año 2009. Ricardo Altamirano, agrego yo, es uno de los más de un centenar largo de uruguayos desaparecidos en la Argentina. Si ya había sido exhumada su tumba en el 2009 y si la identificación ha sido posible por el ADN de su hijo, me extraña que se haya tardado 16 años en identificarlo. Se detalla en el texto que la identificación en ese momento, o sea, en el año 2009, no fue posible por insuficiencia de muestras. No sé a qué insuficiencia se refiere, porque supongo que en el año 2009 el hijo al cual se le hizo las pruebas de ADN habría participado en la confrontación, no lo sé. El comunicado detalla que Altamirano viajó a Argentina en busca de trabajo en la década de los años 70 del siglo XX y se radicó en Buenos Aires, donde desapareció en 1976. Finalmente, el texto agrega que se desconoce con claridad si Altamirano tenía afiliación o militancia política, aunque algunas versiones lo vinculan al Partido Comunista de Uruguay. Yo creo que perteneció al PCR, el Partido Comunista Revolucionario, que en su página oficial dice: el Partido Comunista Revolucionario del Uruguay, fundado en diciembre de 1972, a partir del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que fue fundado en agosto de 1963 y que echó las bases del proceso, se basa en el marxismo-leninismo-maoísmo y se propone la construcción del partido político del proletariado
como forma superior de organización y como su destacamento de combate. Reivindicamos la rica historia revolucionaria del Partido Comunista del Uruguay desde su fundación en 1920 hasta el golpe revisionista de julio de 1955. Se refiere al golpe de Estado interno contra Eugenio Gómez y el ascenso de Rodney Arizmendi. Sigue diciendo el PCR, la fundación del MIR se da en un proceso donde importantes dirigentes del Partido Comunista del Uruguay, Partido Comunista en el Uruguay, según nuestro compañero Álvaro Alfonso, y la Unión de Juventudes Comunistas, fundamentalmente de Montevideo, y del departamento de Soriano, la capital del departamento de Soriano, abandonaron dicho partido por diferencias de principios en los terrenos ideológico, teórico, político y sindical, que en lo fundamental eran entre el marxismo-leninismo y el revisionismo moderno, y que también se expresaban desde hacía varios años en el propio movimiento comunista internacional. Todo esto se discutió en el coordinador del MLN, en el que estaba integrado el MLN en la primera convención en el año febrero de 1966, cuando el movimiento de izquierda revolucionaria abandona el coordinador. Ahora bien, yo termino con esto. Ricardo Altamirano era oriundo de Mercedes, capital de Soriano, y para mí seguramente fue muerto y desaparecido o bien por las Fuerzas Armadas argentinas o por las paramilitares de aquel país, que no hacían distingos acerca de las actividades de los uruguayos en la Argentina. Digo esto porque, a diferencia de los miembros del MLN y del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, que realizaron secuestros por el cual cobraron decenas de millones de dólares, no se le conocen al PCR actividades delictivas en la Argentina. Por lo tanto, era un militante político, lo detuvieron y lo pasaron para el otro lado, que era la forma en que actuaban las Fuerzas Armadas Argentinas. Sí, eso demuestra que a veces cuando acá... De lo cual hablaremos en el documental. Sí, está bien, me mandó callar este modio. No, pero la realidad es que, claro, desaparecidos en Uruguay 32, te dicen tenemos 197. No, 197 no, son 32. En Uruguay 32. El resto no sé fue... si tanto. En total, 32. 32, ¿no? 32, y ahora aparecieron 5. Creo que sí. Pero bueno, acá yo tengo un tema. Mire qué lindo titular. Abogados de presos políticos presentan recusación contra el fiscal Percivale. Eso. Abogados de militares y policías piden que el fiscal Ricardo Percivale abandone las causas donde actúa. Ricardo Percivale es el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad de Uruguay, cargo que asumió en febrero del 2018. Su trabajo se centra en investigar supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno cívico-militar 1973-1985. El pasado 20 de agosto, abogados de presos políticos, fundamentalmente policías y militares, presentaron en la Fiscalía General de la Nación un recurso de recusación contra Percivale. La recusación en términos jurídicos implica que el fiscal debe apartarse de las causas penales que está tratando por motivos fundamentados. Según el escrito presentado ante Fiscalía, al que accedió diario, la derecha diario dice, Ricardo Percivale tiene interés personal en las causas penales que trata y debe ser apartado. Familiar de sediciosos, subtítulo. El escrito presentado ante Fiscalía señala que su primo hermano, Dardo Maidana Percivale,
fue detenido en 1974 por asociación subversiva vinculado al MLN, permanecido recluido hasta 1983. Usted lo ha recordado varias veces, siempre le decimos el primo de, y usted da el nombre, ficha y hasta el número de preso. 1585. Exactamente. Más adelante se apunta a familiares de Percivale que tuvo tíos vinculados al Partido Comunista del Uruguay. El propio fiscal mantuvo visitas con su primo en reclusión. Es un hecho que el fiscal Percivale tuvo familiares que fueron terroristas tupamaros y otros que integraron el antidemocrático y totalitario Partido Comunista. Paciente psiquiátrico, pone como otro subtítulo. El escrito señala que en una entrevista televisiva en Canal 5 el 2 de agosto del 2023, Percivale reconoció que está sometido a terapias psicológicas y psiquiátricas. El escrito de los abogados manifiesta que Percivale tiene un sesgo político evidente y no tiene ningún tipo de imparcialidad ni de objetividad. Se recalca que un individuo que padece una patología psiquiátrica difícilmente puede continuar en temas tan delicados. Está claro que si un fiscal penal está afectado mentalmente por los asuntos que trata, no puede seguir desempeñándose en los mismos. Prejuzgamiento a los denunciados. El escrito presentado señala que es claro que tiene animosidad contra policías y militares que actuaron hace medio siglo. Los abogados de los presos políticos señalan que Percivale prejuzga la culpabilidad de los acusados, es decir, que prejuzga que los militares y policías a los que pide su formalización ante un juez penal son culpables antes de que lo determine el propio juez. Percivale parte de la culpabilidad de los denunciados y no de su inocencia como corresponde a un Estado de Derecho. Solicitan que se aparte de las causas penales. El escrito presentado ante Fiscalía culmina solicitando el apartamiento del fiscal de las causas penales por graves violaciones a la ley orgánica de la Fiscalía y a diversas disposiciones jurídicas, ya que su conducta no reviste ningún tipo de objetividad ni de imparcialidad. Los profesionales del derecho señalaron en su escrito que mantiene un tono revanchista con los hechos del pasado, lo que perjudica claramente su leal desempeño como fiscal. Ricardo Percivale actúa más como un simpatizante de los denunciantes que como un fiscal penal independiente. Ahora Percivale tiene unos días de plazo para hacer su descargo por escrito y una vez realizado el mismo, la Fiscal General de la Nación resolverá si continúa o no al frente de las causas penales por las cuales está siendo recusado. Yo debería agregar que no solo el fiscal debería estar vedado, porque los asistentes de él, los propios asistentes de él, hay varios que también están relacionados con personas que actuaron. Los fiscales adjuntas. Las fiscales adjuntas que tiene son familiares de otros presos de aquella época. Exactamente. O sea, armaron una fiscalía a medida, como digo, ¿no? Yo no digo que no apliquen correctamente la justicia al resto de... Yo creo que... Pero deberían excusarse, por lo menos. Estoy completamente de acuerdo con el comunicado, menos cuando utiliza la palabra prejuzgamiento o prejuzgar, que fue lo que discutimos el otro día con Ojeda. Es cierto. Pero, yo leí textual lo que pusieron. Sí, evidentemente, más allá de si es técnicamente correcto decir prejuzga, por lo menos presume que es culpable. Antes de verificarlo. Antes de analizar la prueba. Lo ha dicho. Yo le creo a la víctima, porque creo que la víctima no tiene ningún interés en perjudicar. No, está equivocado. Chocolate por la noticia. Si a una de las víctimas, por tortura, le sale el juicio de que sí es verdad que lo había torturado Funari Sultano y después reclama una indemnización, la PER es automática y todavía podrá ir contra los... Otra que la PER. Otra que la PER. Y después va a ir contra los bienes del que fue acusado y que fue procesado. O sea, eso de que no tiene interés es muy relativo. Por supuesto. Ahora, yo creo que hay un hecho más grave todavía. A ver, cuénteme. Que es que participó en un acto, creo que es en el Parque Rivera. No, en el Roosevelt. En el Roosevelt. Departamento de Canelones. Sendero de la Memoria. Es cierto. Le plantaron 197 árboles nativos que simbolizan a cada uno de los detenidos desaparecidos. Ahí está el problema también del número. Sí, porque, pero 197 hay. Engloba a los desaparecidos en la Argentina. Sí, Argentina. Que se planten, se pueden recordar a los desaparecidos en la Argentina. Creo que eso no es discutible o condenable. Yo creo que está bien. Lo que me parece fuera de lugar
es que participe el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, que está juzgando, está diciendo públicamente cuál es su posición frente a estas causas. Bueno, pero él va a decir que él defiende la verdad y que él... No puede. Ya sé que no puede. Le digo lo que va a decir el cuando tipo. la jueza Mota Sí. era jueza, la sumariaron o le abrieron una investigación interna porque la vieron participando De una marcha. en una marcha del 20 de mayo. Ella dijo que no, que la agarró cruzando la calle y que, bueno, el hecho es que ahí la dejaron, averiguaron y bueno, como no le pudieron demostrar que ella había ido Sí, a la marcha, cierto. a la primera de cambio, cuando tuvo un problema con el ñato, la degradaron, la mandaron a civil. ¿Eh? Sí. Bueno, ahora está en la... Entonces, si una jueza no podía participar en una marcha del silencio, ¿puede el fiscal Percivale, que es el acusador en los casos por violación de los derechos humanos, participar en un acto que precisamente toma partido ante una de las partes, por una de las partes, en un litigio penal? Yo creo que no. Yo también, coincido con usted. Creo que no. Veremos lo que hace la fiscalía subrogante. Para mí, puedo estar equivocado, es tan flagrante la violación que yo creo que lo ha hecho a propósito. Sí, para que si lo manden a un carguito al exterior. Acuérdese lo que yo realmente creo que algún organismo está provocando que lo quiten. Exacto. Es mi opinión. Puedo estar equivocado. Yo creo que coincido con usted. Se aburrió donde está y el hombre dice, me dan un ascenso, me mandan al exterior. No creo que esté aburrido. Creo que le está afectando, a lo mejor el trabajo que está llevando le está provocando un choque interior, porque él sabe que lo que está haciendo no está bien. Tiene que saberlo. No sé. Tiene formación jurídica bastante para saber que lo que está haciendo está mal. Y eso quizás le está provocando un problema interior, que eso es lo que le está haciendo acudir Bueno, entonces, al tratamiento. Con más razón deberían verificar su situación. Aclaro, él no es el responsable único de que esté procesado, porque después de él, el que baja martillo es un juez y después un tribunal. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Porque acá los fiscales no procesan, ellos impulsan. Ahora, presionan a los jueces y sí, cuando los agarran los jueces del interior, 2 por 3 se les revelan los jueces del interior, porque ven lo que están llevando ley y son paquetes cerrados. Yo realmente creo que es una situación más grave, más allá que las manifestaciones públicas que hizo en la entrevista con Emiliano Cotelo. Sí. Vale lo que se dice en el tribunal. Bueno, después leer y los acusados niegan. Entonces, está procesando por convicción. Exacto. Yo creo que además no puede decir yo le creo a la víctima. En todo caso, le creo a la víctima. Mire, acá nos preguntan, dice el 462. Pregunta, ¿alguna autoridad se ha expresado sobre la situación de los trabajadores chinos? Aquello que habíamos denunciado. Que yo sepa ninguno. Que yo sepa ninguno. Pero si quiere, para que vea cómo es de malo el sistema. Ni tampoco la embajada china. Exacto. Nadie habla, ¿no? Y a ver si hablamos menos, te dicen todavía. Acá, mira, dice, los trabajadores cubanos de Sherit, en Canadá, entregan hasta el 84% de sus salarios al régimen. Unos 40 de esos esclavos modernos, porque esto se llama esclavitud moderna, han obtenido el asilo político después de desertar según un informe de Archivo Cuba. La Habana, un hombre de la organización Archivo Cuba expone lo que califica como un esquema de trata de personas llevado a cabo por el gobierno cubano en Canadá. Según el documento, los trabajadores enviados a la refinería de Sherit International en Fort Saskatchewan
Saskatchewan, provincia de Alberta, me cuesta pronunciar todos esos líos, reciben salarios de nivel canadiense, pero se ven obligados a entregar hasta el 84% de sus ingresos a la cuenta de una empresa estatal en la isla. La investigación, basada en testimonios y documentos confidenciales, apunta a que el régimen cubano ha replicado en suelo canadiense el mismo sistema de explotación laboral que aplica en sus misiones médicas. Acá tenemos un montón, ¿no? Y educativas alrededor del mundo. Aunque Archivo Cuba no pudo verificar de forma independiente todos los datos, los elementos presentados ofrecen un cuadro consistente de coerción y control. Unos 6 cubanos son enviados cada año a trabajar en la refinería de Alberta en Canadá. El origen de este entramado se remonta a 1994, cuando Sherit International y la estatal Cuba Nickel crearon una empresa mixta con 3 filiales: Moa Nickel, Sociedad Anónima en Cuba, Corefco en Canadá y la International Cobalt Company en Bahamas. Desde entonces, unos 6 cubanos, un director, un técnico, varios especialistas en finanzas y comercialización, son enviados cada año a trabajar en la refinería de Alberta. La selección de estos trabajadores no se hace al azar. Todos son examinados minuciosamente en Cuba y en su mayoría son militantes del Partido Comunista. La fidelidad política es requisito indispensable para acceder a lo que muchos ven como la oportunidad de vivir en Canadá con vivienda, atención médica y hasta un automóvil, privilegios impensables en la isla. En el papel, los contratos garantizan salarios y beneficios similares a los de cualquier trabajador canadiense, pero la letra pequeña revela una realidad distinta. Un especialista podría devengar en el 2016 en unos $95.450 canadienses, que en bruto son $69.000 americanos, que tras impuestos y descuentos quedan en 45.122 netos. De esa cifra, el trabajador debía transferir a Cuba más de $37.000 al año canadiense, que son $26.700 de Estados Unidos, quedándose apenas con 600 mensuales si no viajaba con su familia. Archivo Cuba obtuvo comprobantes que muestran depósitos por decenas de miles de dólares. Las transferencias obligatorias se efectuaban a través del Banco Financiero Internacional, controlado por el conglomerado militar Gaesa. Archivo Cuba obtuvo comprobantes que muestran depósitos por decenas de miles de dólares. En abril del 2016, por ejemplo, Delvia Acosta Oroztica, entonces directora cubana en la refinería, transfirió $18.919 canadienses de una sola vez a la cuenta de Cuba Nickel en la sucursal del banco, el BFI de Holguín. El monto total enviado por los 6 trabajadores en Alberta ese año se calcula en casi $500.000 canadienses, sin contar otras cuotas que la empresa pagaba directamente al gobierno cubano bajo el concepto de tarifa de ingreso, que era de $2.750 americanos anuales para un especialista. Más allá del aspecto económico, los trabajadores vivían bajo un régimen de control estricto. A su llegada a Canadá, se les advertía verbalmente que debían seguir las reglas de los internacionalistas, no podían relacionarse con locales, viajar fuera de Fort y la ciudad que hoy me costó pronunciar, así que la omito, sin permiso ni salir solos a la calle. Incluso para hacer compras en Edmonton, a solo media hora necesitaban autorización. Algunos diplomáticos de Ottawa habían indagado sobre el asunto, pero los cubanos lo niegan para no perder su puesto, los que están todavía trabajando. Le adelanto, Corea del Norte aplica el mismo sistema que Cuba en Rusia. Porque ahora el problema que está teniendo Rusia en estos meses es que no tiene hombres para trabajar en la construcción, porque los mandó a la guerra. Entonces, ya no solo le pide a Corea del Norte mano de obra para la guerra, sino que lo que le está pidiendo directamente es mano de obra para trabajar en la construcción. Los hacen trabajar 16 horas por día, según declaraciones de ellos. Lograron escaparse para Corea del Sur, o sea, se escapan hacia Ucrania, se entregan en Ucrania y se van para Corea del Sur. Más o menos de 10 a 20 por año se les están escapando. Porque la mano de obra siempre existió de Corea del Norte a Rusia. Parece que la ventaja que tienen los rusos es que trabajan muy bien, ganan poco, siempre están vigilados, los hacen dormir en los propios edificios en las alturas, no tienen insumos de seguridad de ningún tipo y tienen que mandar la plata, se la manda directamente a Rusia, a Corea del Norte, ni a ellos se la dan. Y luego cuando llegan allá le depositan un porcentaje muy pequeño y ven que lo que le habían contado que iban a hacer
pasar muy bien y hacer dinero, no era tan así. Ese es el gran problema de hoy, la esclavitud moderna, que no es poca cosa. ¿Cómo la humanidad ha ido perdiendo conquistas que fueron la ley de 8 horas, por ejemplo? No, pero aparte, el tema de las 8 horas, ¿ah? Que existen las horas extras, que en determinados Sí, días siempre feriados existieron. las horas extras se pagan doble. Siempre existieron, pero Ahora, era optativa, vos las hacías si querías. estoy de acuerdo, y sí, acá es así. Y durante mucho tiempo Mm. eh, poca gente trabajaba horas extras. Lo que pasa que hoy es una necesidad, porque cuando yo empecé a trabajar, yo con mi sueldo de las 8 horas vivía, pagaba el alquiler y vivía. Claro. Hoy el consumismo, la carestía, la forma que se ha organizado la sociedad, que ha caído en un dispendio consumista evidente en algunos sectores, hace imprescindible, y la carestía de la vida, por Sí, supuesto, claro, el costo. hace imprescindible trabajar mucho más de las 8 horas. Yo recuerdo, mi madre nunca trabajó fuera de casa. El sueldo de mi padre alcanzaba a mantener la familia, éramos 6 hijos, y nos mandó a la escuela, nos mandó a estudiar, teníamos nuestra forma de vida, y como yo, miles, millones. La mayoría de en la el familia. Uruguay. Te voy a decir algo. Y en esa época, con esos sueldos, ustedes iniciaron la guerrilla en la época democrática. Claro, pero Imagínate. porque todo eso se iba perdiendo. Nosotros veíamos que la crisis fue evidente. O sea, se pasó de una época de bonanza Y lo que social. pasa es que estaba en guerra Europa. Cuando hay guerra en Europa, Claro, nosotros vendemos bárbaro. no nos dimos cuenta que el vallismo fue posible porque había otros países que se mataban entre ellos. Exacto. Entonces necesitaban carne, cuero y lana. Que era lo que vendíamos. Exactamente. Entonces Y hoy seguimos vendiendo lo mismo, el cuero no. El Uruguay era un país rico. Exacto. Entonces, en vez de el país se industrializó, creció, pero también se hicieron una cantidad de leyes que eran mejoras sociales, evidentes, pero que respondían a una situación de bonanza que en los años 50 se perdió. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, pero en la evaluación de ustedes dijeron que eran culpables los políticos y no se estaban dando cuenta que el mundo había cambiado y que nos llevaban y nosotros no habíamos crecido lo suficiente para industrializarnos, como sí lo hizo China muchísimo después, o lo hizo Corea, o lo hizo Japón. Cuando llegaban las primeras radiograbadores al Uruguay japoneses, decíamos que era una porquería y después terminó siendo lo mejor. No, nosotros culpamos al sector político y al sector industrial y al sector latifundista, los culpamos a todos. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco nos dimos cuenta que si el Uruguay no producía, no se podían mantener. No nos dimos cuenta por torpe, seguramente. No, pero no solo por torpe. Pero porque los partidos políticos que hoy han descubierto que la deuda es incobrable, que los países que nos prestan el dinero no la van a cobrar nunca, pero que tampoco nos la van a reclamar. Entonces seguimos tirando para adelante. El día que nos la reclamen, a ver qué hacemos. cerrá y vamos. Ahora, están seguros que al Uruguay no se la van a reclamar, porque el Uruguay lo necesitan en otros aspectos Exacto. de la política internacional. Pero a ver, Entonces seguiremos endeudándonos, seguiremos mandando gente a trabajar a otros lados, competiremos, los trabajadores competiremos entre nosotros para ver quién trabaja por un salario menor, como pasó en la pesca. No, pero en la pesca le pagan el mismo salario acordado. Bueno, pero no con bajaron menos, los salarios. ya, pero la gente se mata por ir a trabajar. Y bueno, mejor. Sí. ¿eh? ¿Por qué? Porque la antes no crisis- querían ir al sindicato a firmar. Ya, porque la crisis crea esa situación de competencia entre la mano de obra desocupada
Es lógico. No pondría como ejemplo la pesca. Bueno, pero bueno. no. Otros casos sí. Pero si hay gente, mucha mano de obra desocupada. Y sí, pero lo que pasa es que el que elegía al empleado era el sindicato que me sacaba el tren. Claro, y ya tenían enfrentamiento. Claro. Y si vos no te llevas bien con los del sindicato, no te anoto. Pero vos acordate, por lo menos lo podés haber visto en el cine, Sí. el caudillo, Sí. que era el que elegía la gente esperando en la plaza. Sí. Y venía el caudillo, el comisario o el dueño del pueblo que seleccionaba vos. Claro. Y el resto. Y hoy a sigue esperar. pasando, no acá, pero pasa en México. En muchos lados. Y pasa en Estados Unidos con los inmigrantes. En muchos que los van a lados. buscar a la esquina Claro. y los llevan. Claro. Vos y vos. Sí, sí. Y bueno, eso hacía el sindicato de la pesca. Vos y vos no. Vos Sí, tampoco, sí. aunque fuera bueno. Y bueno, ahora entraron todo en una bolsa. En fin. Acá, y te iba a decir algo. Todavía ustedes, cuando empezaron la revolución suya, todavía apostaban a estatizar todo. Sí. Cuando yo estoy convencido que el Estado debe estar presente en determinados rubros son necesarios, pero no solo. Y no en todo. Y no en todo. En todos no, pero en algunos tenés que estar. Para dejarle al privado que entre también y vos regulalo. Regulá el privado ajustando los precios. Pero lo que pasa es que acá todo el mundo quiere vivir de papá Estado. El vallismo, que ideológicamente para mí es muy bueno, te encontrás con que en determinado momento era todo Estado. Y entonces, para que no hubiera problema con la carne, hicieron el frigorífico nacional. Para regular los precios, en vez de regularlo como decreto. Mire, usted va a vender carne, tiene que vender carne. Usted es un frigorífico privado, muy bien, produzca, pero el precio máximo va a ser... Porque son artículos de primera necesidad. Pero vos armaste toda una estructura para generar empleo y conseguir votos. Acordate hace unos años, como los chinos nos pagaban la carne cara, el precio en el mercado interno casi se duplicó. Bueno, pero por culpa de que los gobiernos no le apretaban la piola y le decían, mirá, el 30% de la producción de este frigorífico va para consumo interno a este precio. Es como la leche está regulada, ¿no? Y bueno, ¿y por qué la carne no? ¿Por qué los niveles principales de alimentación, de productos para alimentación no están regulados? Yo creo que tienen que estarlo, pero tienen que ser los privados los que lo manejen. En Estados Unidos no hay ninguna empresa estatal. ¿Está bien? Vamos a hacer la práctica. Hasta la NASA es privada y está manejada por el gobierno norteamericano. O sea que llega a la conclusión que estamos todos. Acá me llega del 494, mensajes. Lubet King, el ministro de Relaciones Exteriores, quiere traer palestinos por $750.000 para arar la tierra. Podemos con un puñado de menonitas, vamos a poder con palestinos. Bueno, yo no mezclaría la cosa. Yo no mezclaría a los menonitas con el tema de los palestinos. Los menonitas tienen problemas porque ellos no quieren que los vacunen y es un tema distinto, pero que discutan que trabajen o no trabaje esa gente y no le pide plata al gobierno. Y es verdad, parece que este hombre quiere traer, a cambio de que le dan plata a los organismos internacionales. ¿Entendés? O sea, es por plata que los quieren traer al final. Pero después te traes lío, yo qué sé. No sé. Mujica los cambió a los sirios por naranja. Para que los americanos nos compraran naranja. Después tenemos, a ver, déjeme ver acá. Acá dice el 069. Coincido con sus dichos, palabras y hechos de Percivale. Ustedes son grandes. Y lo de la ex fiscal Mota, un saludo desde El Dorado, 18 de mayo, Las Piedras. Tienen muy grandes verdades de que no hablan. Consumo de droga en años del pasado solo lo trajo y como bien lo dijo don Héctor Amodio Pérez, fue el señor Pepe. Mujica, nos perdimos una gran generación y posiblemente vengan otras. Más Sandra Dos Santos, 67, el pasado fue mejor, me jubilé en el 2017, trabajé 43 años, crié 7 hijos y las faltas fueron 302 en mi trabajo, desde los 43 años. Hay que abrir fuentes de trabajo, nuevos jóvenes del MIDE, todo clarito, ¿no? Después tenemos, buenas noches, nos dice Gabriel, buenas noches, los jueces deben ser imparciales, los fiscales no. Y eso ya lo había dicho el monje negro Díaz. Sí, está bien. No tienen por qué ser imparciales, pero deberían ser justos. Ellos tienen que ser justos. No pueden, si vos ves que una persona es inocente, no la podés acusar. Es inmoral. Porque si no te inclinaste por encontrar un culpable bajo cualquier concepto. Lo que pasa es que es peligrosísimo. Claro. Él procesa por convicción, las pruebas no existen
Y después, casualmente, hay jueces que son siempre los mismos Sí. que validan sus resoluciones. Es cierto que los jueces son los que aprueban los procesamientos que propone Percivale, Exacto. pero ¿en base a qué? Ese es el tema. Exacto. Después el Además, 363. si vos decís yo le creo siempre, va a buscar absolutamente todos los recovecos para darle la razón a la víctima. Sí. Y volvemos a lo mismo de siempre. Un médico rubio de ojos azules y al que se procesa es moreno de ojos oscuros. ¿En qué quedamos? Después tuvieron que reconocerlo en Suprema Corte. No, en este caso todavía. No, No. yo estoy hablando. Vos estás hablando del último. Estoy hablando sí. del doctor Susak. Dusac, es verdad. Sí, que era el jefe del otro que teóricamente era. Exactamente. Si es que fue también, porque Claro, si te metes no para adentro, sabemos, a esta no altura, sabemos. porque vino el hombre y dijo, me lo hizo él. Pero el doctor Susak era practicante en esa época. Exactamente. Dice, buenas noches. Se extraña al contertulio que está ausente. Pronto retorno. 63 años tengo, dice. Cuando salió a luz lo leído por don Amodio, era un niño. Un niño que recuerda bien esas épocas. En el Uruguay profundo, que me crié como hijo de una maestra rural con 6 hijos, recién me entero que estaba rodeado de latifundios, estancieros, por entre paréntesis. Sé de muchos ranchos de mi pueblito, jugaba en ellos todos los días. Los niños que vivían en ellos eran mis amigos, hasta hoy. Seguramente algunos eran más pobres que yo, pero no había miseria. Los hijos de los supuestos terratenientes eran también mis amigos. Aprendían como yo en la escuelita rural de mi mamá. Comíamos todos en la escuela la misma comida, carne de oveja que muchas veces mandaban los terratenientes. Espera un poquito. Los terratenientes. Que el relato de antes y de hoy en día sea la verdad, es lo único que pido. Don Amodio la tiene clara y la tenía en esa época también. Por eso lo admiro, por la valentía de hablar con la verdad, o no de acuerdo en todo. Si me permiten, seguiré atento a sus programas, opinaré cuando no acuerde en algo. Gracias, me parece bárbaro. Parece muy bien. El 532 dice, buenas noches, ahora el tema son la cantidad de impuestos que tenemos que soportar debido a fomentar el mentado bienestar social ballista. Mis padres, mi madre oficinista y mi padre pequeño comerciante crió 3 hijos. Se vivía bien hace ya más de 60 años, entonces se debe bajar impuestos y bajar el déficit fiscal. Hoy de eso no se habla. Eso de los musulmanes se debe a que el gobierno y todos los políticos uruguayos están comprometidos con la Agenda 2030 globalismo. Estaría muy bueno que algún día hablen sobre la Agenda 2030 y el globalismo origen de los problemas de Occidente. Mire, yo mención que le hago al mensaje que leí antes. Sí, Yo también bueno. tengo 63 y era chico y me acuerdo. Yo no recuerdo haberlo mirado a usted en la tele cuando tuvo que ir a declarar pelo cortito, rapado. Yo esa no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la marchita y los comunicados de la época. En sí. ¿Tiene algún temita o quiere que siga metiendo? No, Métale. vamos a... Quiero, para cerrar el programa, quiero referirme a un tema que me ha llegado por algún seguidor en el Facebook, pero me ha llegado por un seguidor del programa El Cernidor, que me ha dicho que extraña el silencio en El Cernidor acerca de la situación en Gaza, en la franja de Gaza. Yo voy a tratar de explicar mi posición totalmente personal. En toda guerra, lo primero que sufre es la verdad. Yo no me explico cómo. Tanto los defensores de Israel como los que dicen defender la causa palestina pueden hablar con tanta seguridad defendiendo a uno o a otro. Ni todos los israelíes son culpables por las acciones de los gobiernos de Israel, ni todos los palestinos son partidarios de Hamás. Por tanto, no puedo justificar las acciones indiscriminadas de uno u otro lado. Por lo tanto, no justifico ni los atentados de Hamás,
a partir del 8 de octubre, ni los anteriores, ni justifico lo que está haciendo Israel en este momento. Israel debe su existencia como país a una resolución de las Naciones Unidas luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, en momento en que el pueblo judío había sufrido el genocidio nazi. Las mismas Naciones Unidas han observado en reiteradas ocasiones que Israel ha violado las normas de la organización que la legitimó como nación, sin que los gobiernos israelíes cumplieran esa resolución. Creo que es un error de las fuerzas que se oponen a la política de expansión de Israel pretender derrotarla por medio de la guerra. Cada vez que Israel ha sido atacada o simplemente provocada, ha actuado con todo su poderío militar, que es muy superior al de sus enemigos. Se dice que los habitantes de Gaza mueren de hambre y unos dicen que los responsables son los israelíes y otros dicen lo contrario. Sea quien sea el responsable, si ya la guerra es inmoral, utilizar el hambre como arma de guerra no tiene calificativo. Pero ya he dicho que no sabemos dónde está la verdad. Creo que jamás cuenta hoy con el apoyo de países a los que no les importan ni los judíos ni los palestinos y solo defienden sus propios intereses estratégicos, políticos, de expansión. Y creo, para terminar, que tanto los judíos como los palestinos tienen derecho a su existencia, pero que la solución a este largo enfrentamiento debe ser político. La guerra no lo va a resolver, como no ha resuelto tantas otras situaciones anteriores. Nosotros hicimos una guerrita, y en el Uruguay hicimos una guerrita, y aquellos polvos traen los lodos en los que estamos sumidos hoy en muy buena medida. He tratado de explicar mi posición personal, que no es, por supuesto, no tiene por qué ser, mejor dicho, la de mis compañeros de... Bueno, pues yo voy a dar la mía. A ver, acá hay un tema que es el siguiente. Toda guerra viola los derechos humanos. Toda guerra viola los derechos humanos. Aparte del sistema de guerra que se aplican entre Hamás, pues yo ya no digo los palestinos, digo Hamás contra Israel, termina siendo por parte de Hamás una guerra tipo de guerrilla. No es una guerra frontal, líneas de frente, nada. Es una guerra de guerrillas, atentados y todos esos líos. Es como dijiste vos. Vos vas, atacás a un país como Israel, que fue aceptado, pero no en su totalidad por el mundo, ¿no? Sino por una mayoría importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, que al poco tiempo que fue creado, porque literalmente fue creado, ¿no? Sí. Tuvo un enfrentamiento muy duro con otros países de la zona, vecinos, todos árabes, primos hermanos de los israelitas, ¿no? Porque vamos a explicarla claro, no es que unos son totalmente distintos de raza, no, son primos hermanos, unos con otros. Tuvieron sus guerras y fueron haciendo acuerdos con ellos y teniendo relaciones. Y yo creo que la actitud de Hamás se endureció y salió a hacer esa locura de atacar a un evento musical, ¿correcto? Que mató mucha gente, secuestró gente. Iba a tener una respuesta de este tipo porque se lo merecían tener una respuesta de enfrentamiento. Porque si no, te lo iban a hacer de vuelta. Sí, pero no. No en esta forma. Yo entiendo lo que vos decís, pero como en la guerra se violan los derechos humanos, después que pateas la piedra... Están muriendo inocentes. Pero en toda guerra mueren inocentes. La mayoría son... A ver, cuando Hamás agarra a esa muchachada joven israelita, para mí eran todos inocentes.
Estaban todos bailando, cantando Sí, por música en supuesto. un evento musical. Por supuesto, Los ametrallaron, secuestraron. por supuesto. Porque aparte parece que es un tema de que yo tengo gente tuya, entonces te la voy a canjear. Estamos en tema jorobado. Pero ¿por qué hace esto jamás? Opinión mía. Porque Israel estaba mejorando las relaciones con muchos más países árabes en esos meses y en los años anteriores. Con países que no le permitían pasar por su espacio aéreo, ahora se lo permiten. Y cuando Hamás tiene este enfrentamiento, todavía se aleja más de esos países árabes. Egipto no quiere saber de nada, que vayan los palestinos de Hamás y que crucen hacia Egipto porque le generan problemas. Porque esto dice, si estos son revoltosos allá, me van a venir a hacer problema acá a Egipto. Entonces la frontera con Egipto la tienen siempre cerrada. Entonces vos llegás a la conclusión de que ni sus propios hermanos, porque con estos son primos hermanos, pero con sus hermanos, no se llevan bien. Entonces, vos no podés andar haciendo esas guarangadas de matarle 200, 300 personas y secuestrarle 200 más. Porque el resultado es bien fácil. Fueron a matar gente. Bueno, las reacciones son esas. Hay una acción, hay una reacción. ¿Tá? Son extralimitadas. Y bueno, ¿sabe cuál es el problema? Agarraron un gobierno duro israelí. ¿Está bien? Pero cualquier otro gobierno israelí que no hubiera sido del signo político de Netanyahu, hubiera hecho lo mismo. Mirá que yo soy un convencido. Sí. Cuando hay una guerra, los judíos están todos juntitos, el pueblo israelí no se separa. Al hombre este no lo han sacado hasta que no termine este lío y les dijo que los va a exterminar. Porque aparte es tan franco este hombre, primer ministro israelí, que les dice que los va a exterminar hasta el último. Y toda la semana le logra matar algún cabecilla. Ahora le mató a uno que era el que hacía la parte de prensa, se lo hizo creo que hace 2 días. Los yutis de allá de la zona del otro lado, de la península arábiga, se los está matando porque ellos también le tiran misiles. Es una zona explosiva del mundo que siempre, hace miles de años que es así. Ahora, yo creo que los dos pueblos tienen que convivir, tienen que vivir, pero los radicales que generan ese problema y que no tienen un sistema democrático para elegir sus gobiernos y se quedan los de vivo, como digo yo, bueno, eso hay que sacarlos. En la medida de lo posible, lo mejor posible, que significa no maten inocentes. Ahora, yo no sé cómo es el tema del tema de la comida que llega, que no llega. Porque yo no sé si que cuando está llegando los mismos de Hamás no arman revoltijo para que los otros los maten. Y el ejército israelí, cuando empieza a matar, no sabes a quién pega tampoco. Por eso unos dicen que el responsable es de Israel y otros dicen lo contrario. Entonces, no sabemos. Acá nos manda mensaje el 416, que es importante. Buenas noches, disculpen, ¿se puede transferir todavía la cuenta para la adquisición del libro del Partido Comunista del Uruguay, Secretos del PCU? Por supuesto que lo pueden hacer. Seguimos teniendo libros y los invitamos a los restos de los televidentes que también nos sigan comprando libros o que los regalen si ya los tienen, para un amigo. Todos esos fondos van para el documental. Acá dice el 470, un tema anterior. Si un fiscal tiene un vínculo personal, familiar o de interés directo con una de las partes, por ejemplo, ser primo de un procesado por terrorismo y visitarlo en prisión, ya no estamos frente a la cuestión general de imparcialidad de su rol, sino un posible conflicto de intereses o incluso causal de acusación y recusación. Coincido plenamente. En Uruguay el fiscal debe actuar con objetividad y legalidad, pero además está sometido a las reglas generales de excusación cuando tiene vínculos que pueden afectar su independencia o credibilidad. Y acá le voy a decir algo. En el caso Conexión Ganadera, una fiscal adjunta, no la principal, la adjunta, se excusó porque tenía un familiar involucrado en el tema de los reclamantes. Esa es una fiscal íntegra. Y era adjunta, no era la fiscal principal, ¿no? El fiscal después dice así: la ley orgánica de la Fiscalía, la 19.483, en su artículo 49 establece deberes de los fiscales, entre ellos el de actuar con objetividad. Por lo tanto, después, es lo que veníamos diciendo nosotros, el Código de Proceso Penal, artículo sobre recusación y excusación, prevé que al igual que los jueces, los fiscales deben apartar si existen relaciones de parentesco, amistad íntima, enemistad, intereses directos, etcétera, con alguno de los involucrados. En ese caso, que un fiscal sea primo de un procesado y lo visite en prisión, pone en duda su objetividad y es causa suficiente para que deba excusarse o ser recusado. No es un tema de que los fiscales no tienen que ser imparciales, sino de que no pueden actuar cuando su vínculo personal compromete la confianza en su objetividad.
¿Querés que te cite expresamente las causales de recusación de fiscales que figuran en el CPP uruguayo? Y me lo pone con interrogante. Si me lo manda el 470, me encantaría y lo vemos en el próximo programa porque va a ser medio largo y son 21:05. Bueno, el próximo programa del Cernidor es el próximo jueves. El mismo jueves, 4, se presenta en la librería Más Puro Verso la última novela de Luis Nieto, titulada La 15. Obviamente toca en el desarrollo de la novela el desarrollo de la columna 15 del MLN. Se los comunico, el libro está a la venta, está muy interesante, toca algunos aspectos de la historia reciente que son interesantes desde mi punto de vista, obviamente, pero les recomiendo el que pueda asistir a la presentación, que va a estar muy interesante. Y lógicamente les recomiendo la lectura del libro. Yo ya lo leí, le hice a Nietos algunas observaciones de tipo personal, pero el libro vale la pena. Así que hasta el próximo jueves. No, espere un poquito que tengo una chiquita. Bueno. El artículo 77 nos manda de la Constitución de la República. Dice, los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas, los directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público de forma parte de comisiones o clubes políticos, de suscribirse. Bueno, lo que está diciendo es que los fiscales deberían estar prohibidos de participar en política. El 494 fue el que lo dice. Y bueno, ahora sí, si quiere, nos vamos. Bueno, gracias por estar ahí y hasta el próximo jueves. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.